¿Alguna vez has visto un coche moverse sin conductor? Esa noche, en una carretera desierta, me enfrenté a lo inexplicable. Lo que vi sigue persiguiéndome hasta hoy. Era una noche oscura y sin luna. Había estado manejando durante horas a través de una carretera solitaria, rodeada por bosques y sin señal de vida por kilómetros. El viaje había sido tranquilo hasta que mi auto comenzó a fallar. La radio se apagó de repente, las luces delanteras parpadearon y el motor empezó a hacer un ruido extraño. Me orillé y apagué el auto, esperando que un simple reinicio lo solucionara. Mientras esperaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, hasta que, a lo lejos, vi unos faros acercándose lentamente. Al principio, me sentí aliviado pensando que era otro auto que podría ayudarme, pero a medida que se acercaba, noté algo aterrador: no había nadie al volante. El coche pasó junto a mí lentamente, y pude ver que el asiento del conductor estaba vacío. Aceleró y se detuvo a unos metros delante de mí. Mi instinto me dijo que debía huir, pero mi curiosidad me ganó. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar al auto, miré adentro y, para mi sorpresa, el motor estaba apagado y no había señales de vida. Pero entonces, una fría niebla empezó a formarse dentro del vehículo y en el parabrisas, con una caligrafía temblorosa, apareció un mensaje: no debiste detenerte. Retrocedí de inmediato, corriendo hacia mi auto. Encendí el motor, que milagrosamente arrancó, y aceleré lo más rápido que pude. El coche fantasma permaneció en su lugar, pero el mensaje en el parabrisas seguía persiguiéndome en mi mente. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Años después, me enteré de que en esa carretera, hace mucho tiempo, hubo un accidente fatal donde un conductor perdió el control de su vehículo y nunca fue encontrado. Desde entonces, dicen que su auto sigue apareciendo, buscando compañía en las noches solitarias. ¿Será que fui uno de los afortunados en escapar de su búsqueda? Dicen que recoger a un extraño en medio de la noche es una invitación al peligro. Aquella vez, en una carretera solitaria, aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. Era una madrugada fría y lluviosa cuando decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada. El sonido de la lluvia golpeando el techo del auto y el ritmo monótono del limpiaparabrisas me mantenían alerta. Mientras conducía, mis faros iluminaron una figura en el borde de la carretera. Era un hombre joven, empapado y sin abrigo, levantando el pulgar en señal de autostop. Dudé por un momento, pero la idea de dejarlo ahí bajo la lluvia me pareció inhumana, así que me detuve y le hice señas para que subiera. El hombre se subió al auto sin decir una palabra. Estaba pálido y temblando. Le pregunté hacia dónde se dirigía, pero solo me miró fijamente con una expresión inexpresiva. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, pero seguí conduciendo. Intenté entablar conversación para romper el silencio, pero él no respondía, solo miraba hacia adelante con una extraña calma. Después de unos minutos, noté algo inquietante: no había huellas de barro en el suelo del auto, a pesar de que sus zapatos estaban visiblemente sucios. Miré su reflejo en el espejo retrovisor y, por un segundo, juré que vi un destello de vacío en sus ojos, como si estuvieran completamente negros. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y el ambiente se tornó gélido. Quise decir algo, pero antes de que pudiera articular palabra, el hombre giró lentamente su cabeza hacia mí y susurró: no debiste recogerme. Sentí un nudo en el estómago y un pánico indescriptible. En ese instante, la radio, que estaba apagada, comenzó a emitir un sonido estático, y las luces del auto parpadearon. Miré al asiento del pasajero y, para mi horror, el hombre había desaparecido. Frené de golpe y miré alrededor frenéticamente. No había rastros de él.
El asiento estaba seco y limpio, como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Decidí no detenerme más y continué mi camino, sintiendo una presencia incómoda que parecía seguirme. Días después, escuché en las noticias sobre una leyenda local, un joven que murió atropellado mientras hacía autostop en esa misma carretera. Desde entonces, su espíritu errante aparece para advertir a los conductores sobre los peligros de la noche. Aún me pregunto si fue una alucinación o si realmente me topé con el alma de un autostopista perdido. Hay lugares que parecen olvidados por el tiempo, donde la soledad y el misterio se mezclan. Aquella noche, descubrí que algunos de esos lugares esconden secretos que deberían permanecer enterrados. Había estado conduciendo durante horas sin encontrar un lugar para descansar. Estaba agotado y necesitaba urgentemente un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando vi un cartel viejo y oxidado que indicaba la existencia de un motel a pocos kilómetros. Sin pensarlo mucho, seguí las indicaciones y llegué a un pequeño y descuidado establecimiento en medio de la nada. El lugar tenía una atmósfera extraña, casi opresiva. La recepción estaba vacía, pero un viejo timbre de campana llamó mi atención. Lo toqué, y un anciano con una mirada ausente apareció detrás del mostrador. Me entregó una llave sin decir una palabra, señalando hacia una habitación al final del pasillo. Al entrar, noté que la habitación estaba decorada con muebles antiguos y empolvados, como si nadie la hubiera utilizado en años. A pesar de la inquietud que sentía, me dejé caer en la cama, demasiado cansado para preocuparme por los detalles. Sin embargo, en cuanto apagué las luces, comenzó el verdadero terror. Primero escuché susurros, apenas audibles, como si alguien estuviera murmurando justo fuera de mi puerta. Pensé que eran huéspedes de otras habitaciones, pero el silencio del lugar me hizo dudar. Los susurros se convirtieron en lamentos, como si alguien estuviera llorando y gimiendo en dolor. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, intentando escuchar mejor. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero el sonido era más fuerte. Decidí seguirlo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Me llevó hasta una puerta al final del pasillo, cerrada con candado. Al pegar la oreja a la madera, pude escuchar claramente los lamentos y una voz que susurraba, «Ayúdame». El pánico se apoderó de mí, y cuando volví a mi habitación, encontré la ventana abierta de par en par y el espejo del baño cubierto de vaho, con una frase escrita, «No te vayas». En ese momento, todas las luces del motel se apagaron, dejándome en la más absoluta oscuridad. Sentí que algo se movía detrás de mí, un susurro frío que erizó mi piel. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la recepción, buscando al anciano. La recepción estaba vacía, y al mirar el libro de registros, noté algo que me dejó helado. Todos los nombres estaban tachados, excepto uno, el mío. Con el corazón latiendo a 1000, salí corriendo del motel y subí a mi auto. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi las luces del motel encenderse de nuevo. En la entrada, una figura oscura me observaba, inmóvil. Nunca supe qué o quién estaba en esa habitación al final del pasillo, pero una cosa es segura, jamás regresaré a ese lugar olvidado por el tiempo. Dicen que lo que ves en un espejo puede reflejar mucho más que tu propia imagen. Aquella noche, en una carretera solitaria, descubrí la verdad detrás de esa afirmación de la manera más aterradora. Era una noche despejada y estrellada cuando decidí tomar un atajo por una carretera secundaria. No había tráfico y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto. Después de unos kilómetros, me di cuenta de que había olvidado llenar el tanque, así que decidí detenerme en una pequeña gasolinera que vi a lo lejos. La gasolinera estaba cerrada, pero había una máquina expendedora de refrescos y un viejo espejo en la pared del edificio. Mientras esperaba a que alguien apareciera,
Me acerqué al espejo para revisar mi apariencia. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mi reflejo no se movía al mismo ritmo que yo. Al principio pensé que era solo un problema con el espejo, pero luego me di cuenta de que el reflejo no solo estaba desincronizado, sino que mostraba algo inquietante. Mientras miraba, el reflejo empezó a cambiar de forma. En lugar de verme a mí mismo, vi una figura que parecía una versión distorsionada de mí, con una expresión de terror en su rostro. El reflejo se torció y deformó, y pronto la figura comenzó a moverse por sí sola, separándose del vidrio. Cada vez que intentaba alejarme, el reflejo se acercaba más, extendiendo sus manos hacia mí. Pánico se apoderó de mí y me alejé del espejo, pero el reflejo no desaparecía. Lo que vi en el vidrio comenzó a cobrar vida y a mostrar una escena aterradora, un accidente automovilístico fatal en el mismo lugar donde estaba parado, con cuerpos destrozados y gritos ensordecedores. Miré hacia la carretera, pero todo estaba en silencio y vacío. De repente, sentí una presencia fría detrás de mí. Volteé y vi una figura espectral, con un rostro desfigurado y una mirada vacía. Intenté gritar, pero no salía sonido. La figura levantó una mano, señalando el espejo, y en ese instante, el reflejo se volvió normal nuevamente, como si nada hubiera pasado. Corriendo con el corazón en la garganta, volví a mi auto y arranqué con urgencia. Miré por el espejo retrovisor y vi el reflejo del espejo roto en la gasolinera, ahora con una grieta enorme en el centro, como si algo hubiera salido de él. Nunca volví a pasar por esa carretera, pero las pesadillas sobre el reflejo distorsionado y la figura espectral me siguen atormentando. Ahora me pregunto si alguna vez escapé realmente de esa visión, o si aún hay algo en ese espejo que espera atraparme. A veces, los lugares más solitarios pueden esconder los secretos más oscuros. Esa noche, en un faro abandonado en medio de la nada, descubrí que algunas luces nunca deberían apagarse. Era una noche sin luna cuando decidí explorar un viejo faro que había visto en mis viajes. Estaba ubicado en una costa desierta, rodeado por un acantilado y el mar embravecido. Había oído rumores sobre el faro, sobre cómo había sido abandonado después de una serie de misteriosos accidentes en la zona. A pesar de las advertencias, mi curiosidad me llevó a investigar. El faro estaba en mal estado, con ventanas rotas y paredes desgastadas por el tiempo. La puerta principal estaba abierta, y al entrar, sentí una mezcla de frío y humedad que parecía emanar de las paredes. El interior estaba oscuro y lleno de telarañas, pero a medida que avanzaba, noté que la escalera de caracol que llevaba al faro aún estaba en pie. Decidí subir. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el sonido del viento afuera se mezclaba con un zumbido constante que parecía provenir del faro en sí. Al llegar a la cima, encontré el antiguo mecanismo del faro, cubierto de polvo y telarañas, pero sorprendentemente intacto. En el centro, había una gran lente, que aunque cubierta de suciedad, aún parecía funcional. Cuando me asomé a la ventana del faro, la vista era sobrecogedora. La oscuridad del mar se extendía infinitamente, y las olas rompían violentamente contra las rocas. De repente, el faro encendió su luz, iluminando el océano con un resplandor cegador. Me sorprendió que aún funcionara, pero lo que vi a través de la lente me heló la sangre. En el horizonte, justo donde la luz del faro alcanzaba, vi una figura emergiendo del agua. Era una forma indistinta, una sombra que se movía lentamente hacia la costa. La figura parecía estar hecha de agua y niebla, y su presencia era inquietante. Intenté encender mi linterna para ver mejor, pero la luz del faro la opacaba todo. De pronto, el zumbido se intensificó y el faro comenzó a girar a una velocidad frenética. El brillo cegador se convirtió en una luz intermitente, y la figura en el horizonte parecía acercarse cada vez más rápido. Sentí una presencia abrumadora, como si algo estuviera tratando de atravesar el faro para llegar a mí. Desesperado, traté de apagar el faro, pero los controles estaban atascados.
La luz siguió girando, y la figura en el mar se volvió más definida, revelando un rostro pálido y sin ojos que me miraba fijamente. Finalmente, logré bajar las escaleras y salir del faro, corriendo hacia mi auto. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi el faro apagado, pero el mar seguía rugiendo con una furia inusual, como si estuviera enfadado por la interrupción. Nunca he vuelto a ver el faro ni a aquella figura en el mar. Sin embargo, a veces, en noches oscuras y sin luna, cuando estoy solo en la carretera, siento que algo me sigue, como si el faro hubiera encendido su luz para encontrarme de nuevo. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado esta historia de terror, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias espeluznantes. ¿Cuál de las historias te ha causado más escalofríos? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión. Si has vivido alguna experiencia aterradora en la carretera o en un lugar solitario, compártela con nosotros, podríamos narrarla en un futuro video. No olvides compartir este video con tus amigos y desafíalos a ver si pueden dormir tranquilos después de escuchar estas historias. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de terror que te mantenga al borde del asiento. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar.